¿Quieres ser fuerte como un toro? No te comas el toro, come lo que come el toro. La frase que encabeza este video no solo es llamativa, sino que encierra una verdad simple y poderosa sobre la alimentación y la salud. En un mundo donde buscamos constantemente fortaleza, energía y vitalidad, nos dejamos guiar por mitos y tradiciones que a menudo nos alejan de lo realmente beneficioso para nuestro cuerpo y el planeta. Es hora de cambiar esa narrativa y reflexionar sobre qué estamos poniendo en nuestro plato. El toro, símbolo de fuerza y vitalidad. El toro ha sido admirado durante siglos por su potencia, su musculatura y su energía impotente. Pero, ¿de dónde obtiene esta fuerza? La respuesta no está en otros animales ni en dietas complejas, sino en una alimentación sencilla y natural, basada en hierbas, pastos y vegetales. Es un herbívoro que transforma los nutrientes de las plantas en energía pura y músculos fuertes. Esto nos invita a reflexionar. Si el toro no necesita consumir carne para ser fuerte, ¿por qué nosotros pensamos que necesitamos hacerlo? Si te está gustando el video, dale like, comenta y comparte, y sobre todo suscríbete al canal. Gracias. La paradoja de comer el toro. Cuando comemos carne, como el del toro o cualquier otro animal, estamos consumiendo nutrientes de segunda mano. El animal obtuvo su energía y nutrientes al alimentarse de plantas, pero al pasar por su cuerpo, una gran parte de esa energía ya se perdió en el proceso de mantener su metabolismo y funciones vitales. Además, la carne que consumimos viene cargada de grasas saturadas, colesterol y en muchos casos de sustancias químicas y hormonas que pueden afectar nuestra salud. Estudios científicos han vinculado el consumo excesivo de carne con enfermedades como la obesidad, problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2 e incluso algunos tipos de cáncer. La hierba, fuente directa de vida. Optar por una dieta basada en plantas como frutas, verduras, legumbres, granos y semillas nos conecta directamente con los nutrientes que sostienen la vida. Este tipo de alimentación está cargado de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes que fortalecen nuestro cuerpo desde adentro, reducen la inflamación y previenen enfermedades crónicas. Comer como un toro, es decir, alimentarnos de vegetales, no solo mejora nuestra salud, sino que también contribuye al bienestar del planeta. La producción de carne requiere enormes cantidades de agua, tierra y recursos naturales, y genera una huella de carbono significativamente mayor que la producción de alimentos vegetales. Al reducir o eliminar la carne de nuestra dieta, estamos dando un paso hacia un futuro más sostenible. De la fuerza física a la fuerza ética. Ser fuerte no solo significa tener músculos, sino también la capacidad de tomar decisiones conscientes que beneficien nuestro cuerpo, nuestra mente y el mundo que nos rodea. Al elegir lo que comemos, estamos eligiendo qué tipo de impacto queremos tener en nuestra salud, en los animales y en el medio ambiente. No se trata solo de imitar al toro en su fuerza, sino también en su conexión con la naturaleza. Al consumir lo que él come, hierbas y plantas, nos volvemos parte de un ciclo de vida más equilibrado y respetuoso con el planeta. En conclusión, la próxima vez que te preguntes cómo ser más fuerte, más sano o más energético, recuerda esta frase: sé fuerte como un toro, pero no te comas el toro, come lo que come el toro. La respuesta no está en el sacrificio ni en el consumo de otros seres vivos, sino en regresar a lo esencial. Una alimentación basada en plantas, llena de nutrientes, ética y sostenible. Así, no solo estarás construyendo un cuerpo más fuerte, sino también un mundo más saludable para todos. Trasfondo que va más allá de un simple consejo dietético. Es una invitación a repensar nuestras decisiones alimenticias desde la raíz. Vivimos en una época en la que la fortaleza y la vitalidad son aspiraciones universales. Queremos energía para rendir en el trabajo, para disfrutar de nuestras pasiones y para mantenernos activos por más tiempo. Sin embargo, a menudo confundimos los medios
para lograr estas metas. Durante siglos, los mitos culturales y la tradición han relacionado la carne con fuerza, vitalidad y poder, como si consumirla fuera la única vía para adquirir estas cualidades. Pero esta idea está siendo desafiada por la ciencia moderna, por los datos sobre salud global y por una mirada más ética hacia nuestra relación con el medio ambiente. Lo que comemos tiene un impacto directo no solo en nuestro cuerpo, sino también en la salud del planeta. El toro, símbolo de fuerza y vitalidad, encarna la fuerza bruta, la resistencia y la vitalidad, lo que lo convierte en un modelo claro de fortaleza física. Sin embargo, la verdadera pregunta es, ¿de dónde viene esa fortaleza? Contrario a lo que muchos piensan, los músculos de un toro no se forman a base de proteínas animales. Su dieta está compuesta exclusivamente de plantas, hierba, forraje y otros vegetales. El toro, un animal estrictamente herbívoro, utiliza los nutrientes presentes en las plantas para generar la energía y la masa muscular que lo caracteriza. Esto debería hacernos reflexionar. ¿Por qué nosotros como seres humanos seguimos creyendo que necesitamos carne para ser fuertes? La biología del toro es la prueba viviente de que los nutrientes más esenciales para la fortaleza provienen directamente de las plantas, no de otros animales. Por otro lado, al consumir vegetales directamente obtenemos nutrientes de primera mano. Esto incluye proteínas limpias, fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales que están en su forma más pura y biodisponible para nuestro organismo. La paradoja radica en que al comer carne estamos eligiendo una vía menos eficiente, más costosa para el medio ambiente y más dañina para nuestra salud, cuando podríamos ir directamente a la fuente. Este análisis nos invita a cuestionar los paradigmas que hemos aceptado sin cuestionar durante años. Si queremos ser fuertes como un toro, lo más lógico y natural sería comer como él, optar por una idea rica en plantas, que no solo nutre nuestro cuerpo de manera eficiente, sino también que reduce el impacto ambiental y promueve un estilo de vida más ético y sostenible. La próxima vez que veas un toro pastando pacíficamente, recuerda que su fortaleza no proviene de la carne, sino lo más simple y esencial, la hierba que pisa. Y esa misma fuerza está al alcance de tu mano, siempre que elijas los alimentos correctos. Come hierba, pues 1 millón de vacas no pueden equivocarse. Esta frase juega con la idea de seguir la corriente o aceptar lo que hace la mayoría, como si fuese sinónimo de verdad o de correcto. Al mencionar a las vacas, que son animales que comen hierba como parte natural de su dieta, se nos invita a reflexionar sobre la tendencia humana de justificar comportamientos simplemente porque son comunes o ampliamente aceptados. En un tono irónico, se podría interpretar como una crítica al pensamiento gregoriano, donde las decisiones individuales se diluyen bajo el peso de la mayoría. Relación con sé fuerte con el toro, pero no te comas el toro. El toro es símbolo de fortaleza, resistencia y determinación, pero no te comas el toro invita a tomar esas cualidades sin destruir lo que representa esa fuerza. La relación entre ambas frases puede interpretarse como una crítica a cómo se pierde la esencia de algo valioso, como la fortaleza del toro, al seguir patrones sociales o ideologías de manera ciega, como comer el toro porque otros lo hacen. Reflexión unificada. El mensaje puede profundizar en 2 ideas complementarias. Sé conscientes de tus decisiones. No sigas a la mayoría sin cuestionarte si eso realmente te conviene o tiene sentido para ti. Y la otra es, adopta lo esencial sin destruir lo valioso. Aprende de los ejemplos que ves, pero no te dejes consumir por las modas o prácticas que desvirtúan el verdadero significado de esas cualidades. Bien, hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale like, comenta y comparte. Cambio y fuera.